Saludando con muchísimo gusto a Omar Machaín, que ayer no lo saludé ahí en Controles. Digo, se me pasa a Erika Hernández en la línea telefónica como asistente de producción, Abraham Mendoza, y a mi productora Laura Mora, y que tenemos este tema, esclerosis múltiple. Estamos hablando de la importancia y también de lo difícil que es diagnosticarlo. Me acompañan esta mañana rápidamente otra vez el doctor Mario Mireles, jefe de neurología del Hospital Centro Médico Nacional de Occidente, el doctor José Enrique Kleiman Jaramillo y el neurólogo Sergio Mendoza. Todos aquí en la mesa hablando de este padecimiento que es la esclerosis múltiple y que ya dijimos que puede iniciar a edades tan tempranas como los 5 años, así de plano. Aquí, ¿cómo se manifestaría? Y me imagino que es más grave. Mire, en niños es un poco diferente la enfermedad. Habitualmente las lesiones que vemos, es raro, afortunadamente en niños, pero sí hay desde edades tempranas, desde los 5 años. Hay capítulos especiales y las lesiones se ven más en la parte posterior del cerebro. Aunque dice que de cierta manera cuando inicia de niños tienes más tiempo para tener la enfermedad, pero te lleva más rápido a la discapacidad. Habitualmente en la esclerosis múltiple su historia de la enfermedad es más o menos de 10 a 15 años para llegar a una fase progresiva. En un niño es entre 20 a 25 años. El problema es que como inician desde niños, más rápido se tiene discapacidad. Eso es las manifestaciones, y habitualmente las manifestaciones pueden ser cualquier manifestación de déficit neurológico, pero principalmente de la parte posterior del cerebro, como vértigo, alteración de los movimientos de los ojos, entre otras cosas. Bien, hablando de la sintomatología de la esclerosis múltiple cuando se presenta en jóvenes, ¿cómo se presentaría? Aparte de estos dos datos que ya nos dio el doctor Mario, que puede ser ceguera momentánea o pérdida sensitiva o algo así, ¿cuáles serían los más comunes? Ok, bueno, nada más me gustaría antes de comentar la vasta gama de síntomas con las que se pueda manifestar o debutar un paciente con esclerosis múltiple. Primero hay que reconocer cuáles son las variantes clínicas que comúnmente se presenta. La más común, la más frecuente es la variante que se llama recurrente remitente, es decir, episodios de déficit neurológico focal que se presentan de manera abrupta, los cuales posterior con tratamiento o sin tratamiento empiezan una recuperación gradual hasta que regresan al estado normal del paciente. Así se puede llegar a mantener 10, 15 años y posteriormente empieza a haber menos recaídas y acumulación gradual de discapacidad. Las otras variantes es una que empieza con deterioro continuo de las capacidades de la persona sin tener estos brotes agudos que comúnmente se ven en la forma recurrente remitente. Y la última es la variante secundaria progresiva, que es después de 10-15 años de una variante recurrente remitente, empiezan pues a acumularse datos de discapacidad y progresión continua de la enfermedad. De los síntomas, pues cualquier síntoma del sistema nervioso central puede ser síntoma de esclerosis múltiple. Los más comunes es la neuritis óptica, que es una inflamación del nervio óptico que condiciona pérdida de la agudeza visual, que se acompaña también de molestia a la luz, de alteraciones en la percepción de los colores. Eso es lo habitual. Otros síntomas comunes son alteraciones en el tallo cerebral con los movimientos oculares alterados, que se llama oftalmoplegia internuclear, que es una forma de debut muy común. Síntomas motores, los pacientes hacen déficits de motores de un lado del cuerpo. ¿Cómo sería esto? ¿Incapacidad para moverse? Debilidad, debilidad de un lado del cuerpo, en brazo y pierna, ¿verdad? Que usualmente se presenta de manera gradual, a diferencia pues de un problema de origen, por ejemplo, isquémico, un infarto cerebral, que es un problema súbito. Aquí es más gradual la presentación de los síntomas. Yo creo que es algo importante que al inicio son síntomas sutiles y muchas veces mejoran en horas, y eso es lo que no te lleva a que tengas atención médica. Pueden ser síntomas tan sutiles como ya mencionó el doctor Sergio, desde pérdida de la vista y que se recupere, alteraciones sensitivas, alteraciones para movilizar alguna parte de tu cuerpo, ver doble, y muchas veces mejoran y no le da la importancia que es. Aquí, cuando tú ya tienes el diagnóstico y lo que los pacientes de esclerosis múltiple saben, que una recaída de la enfermedad es cuando se tiene un síntoma neurológico nuevo o viejito, pero que limite las actividades y que le dure más de 24 horas. Eso nosotros pensamos que ya hay una agudización de la enfermedad. O sea,
Todos estos síntomas que mencionaron tus colegas, Enrique, se pueden confundir con otros diagnósticos. Si hablamos de los síntomas oculares, pues podríamos pensar en una migraña, que ya hemos hablado también aquí, una miastenia. ¿Cómo hacer entonces el diagnóstico o qué hacer para la población que nos esté escuchando ante la presencia de estos síntomas? Bueno, primero es acudir con el médico. Es que sí, es que parece chistoso, pero sí se debería de hacer, porque como decían, lo primero que hacemos es autodiagnosticarlo o también decir, bueno, se me va a pasar. Y sí se pasa, que ese es el problema. Que es el problema. Como dice el doctor Mieres, va progresando. Hay, como ya explicaba el doctor, hay diferentes formas, la recurrente remitente, luego hay otros que después de estas recurrencias y remisiones que pasan, agarran aviada y se hacen secundariamente progresivos. Hay otros que empiezan y son primariamente progresivos, y hay variantes incluso benignas que pueden pasar con síntomas muy sutiles a lo largo de todos los años. Por eso no hay que quedarse en casa, hay que acudir al médico porque es una amplia gama, porque como puede afectar virtualmente todo el sistema nervioso central, se puede confundir con cualquier cosa, hasta con hernias de disco, se puede con infecciones parasitarias, infecciones borreliosis, brucela, o sea, con una amplia gama de síntomas, de padecimientos neurológicos, y por eso hay que tratarlo oportunamente. Bueno, ya el diagnóstico será a cargo hay criterios clínicos que son por diseminación en tiempo y diseminación en el espacio en el sistema nervioso central, que se llaman criterios de McDonald y Montalbán. Eso ya más técnico. Eso ya más técnico, o sea, sí, pero ya muy a nivel de especialista. Sí. Aquí una pregunta, a ustedes como especialistas, que bueno, es mis respetos, ¿sí se les hace difícil un diagnóstico de esclerosis, o ya hay algunos síntomas como patognomónico o como propios de esta enfermedad que digan, no me cuesta tanto trabajo? Porque si hay diagnósticos difíciles. Sí, hay diagnósticos difíciles. De hecho, los criterios de McDonald son principalmente diseñados para tratar de captar la enfermedad en una etapa temprana, y tienen mejor pronóstico si le inicias temprano en etapas tempranas, como mencioné. Le digo, es difícil. Hay un maestro en Houston, que es el doctor Víctor Rivera, que él describió 86 síndromes neurológicos diferentes, y aunque tengas esclerosis múltiple, no es igual la esclerosis múltiple de un paciente a otro, porque se manifiestan con diferentes síntomas. O sea, sí, para el neurólogo no nos cuesta tanto trabajo, el problema es que lleguen ahí, y yo creo que la atención deben de ser desde un especialista, porque hay pacientes que llegan 4 o 5 años de atraso vistos por médicos familiares que a veces no piensan en este tipo de enfermedad. Sí, exactamente, los médicos de primer contacto que hacen perder el tiempo. ¿Por qué? Porque no se piensa. Es que sí es como medio complejo el tema de la esclerosis múltiple, porque yo me acuerdo, bueno, hace muchísimos años cuando entré a estudiar medicina, sí, algún maestro decía, es que también debemos de empezar con un diagnóstico desde lo más simple. Por decir, ante un dolor de cabeza no vas a pensar, ay, es que es un tumor cerebral, que sí puede ser, claro, por supuesto. Entonces ahí se complica un poquito. Yo creo que tiene que ver la experiencia, porque en Centro Médico tenemos 700 pacientes, somos el segundo centro más importante de todo México, y somos referencia también internacional de la población. Tenemos de todos los tipos de esclerosis, y tenemos casi de la totalidad de tratamiento, y para que al paciente le vaya bien. ¿Y acá en el hospital regional? En el regional pues somos más pequeños, pero también pues tenemos la atención neurológica mañanas y tardes sobre todo. Ahorita estamos en crecimiento. Y aquí en cuanto al tratamiento, que sí es importante un diagnóstico oportuno, ¿sí contamos con algún tratamiento que realmente mejore la calidad de vida del paciente o no? Sí, mire, el tratamiento es muy importante, sobre todo en un diagnóstico oportuno, porque sin tratamiento en 10, 15 años el paciente va a requerir bastón para caminar. En 20 años va a requerir silla de ruedas y va a quedar postrado. Entonces es importante la detección temprana y la intervención oportuna. El tratamiento se divide en dos. El tratamiento de la recaída del déficit neurológico agudo, que es a base de esteroides, metilprednisolonas inflamatorios fuertes para del sistema nervioso central, y el tratamiento inmunomodulador, que es el que va a cambiar la evolución natural de la enfermedad y va a ayudarnos a reducir las posibilidades de que se acumule discapacidad. No es 100% efectivo, ¿sí?
Los primeros tratamientos tienen un 30% de efectividad, los actuales desde el 50% hasta algunos hasta 80% de la reducción de las recaídas y de la acumulación de discapacidad. Bueno, pues vamos a tener que hacer una pausa comercial. Lo invitamos a que se comunique al 3122-4200 y 3122-4266. Cualquier pregunta, aquí están los especialistas. Vamos a una pausa y regresamos a su zona saludable.